Dios les bendiga, iglesia. Gracias por estar con nosotros una vez más desde este lugar y de manera virtual. Hoy queremos saludarlos, saber que están ahí presentes. Por favor, si usted tiene la oportunidad de manifestar desde dónde nos está viendo, hágalo. Hagas todo lo que sea necesario para poder saber cómo estamos siendo escuchados y vistos por ustedes. Dios les bendiga a todos. Hoy seguimos con nuestra serie Verdaderamente Libres. Y en esta ocasión quiero trabajar con ustedes un mensaje titulado Esclavizando Creyentes. Y me gustaría que entonces me acompañara al libro de Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 31. Y poner entonces un cimiento para levantar este mensaje a toda la congregación. Juan capítulo 8, verso 31 nos dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo pues dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Acompáñenme a orar y dejar este tiempo en manos del Señor. Padre, te damos gracias por permitirnos este tiempo. Aún de esta manera, somos obedientes a las normas y a los principios que el gobierno nos pide tener y guardar. Pero aún así tenemos la bendición de poder enviar mensaje a través de las redes. Por eso te pido que seas tú llevando estas palabras, tu mensaje, a todos y cada uno de aquellos que quieren escucharte. Oramos pidiéndote tu unción, Señor, la asistencia de tu Espíritu Santo en medio de nosotros, para que podamos estar seguros de que tu palabra llega al corazón de mis hermanos y que da fruto al 100%. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una vez más, gracias por estar con nosotros. Hasta el día de hoy hemos visto en estos mensajes de cada uno de estos miércoles. El primer mensaje vimos influenciados, mas no poseídos. El segundo mensaje que vimos de esta serie fue cuidando nuestra morada. Hace una semana vimos concediendo el permiso. Y si se da cuenta por el título de hoy, hoy estamos en una etapa mayor. Por eso debo preguntarle a toda la congregación: ¿cree usted que haya creyentes en esclavitud? Yo creo que sí, definitivamente hay creyentes en esclavitud. Pero muchos creyentes nunca son verdaderamente libres porque no creen que efectivamente son esclavizados o están en esclavitud. Es por eso que hoy quiero entregarles este mensaje. Hoy quiero mostrarles que los creyentes sí pueden estar en esclavitud y que necesitamos ser verdaderamente libres. Y hasta ahora hemos visto muchas cosas que nos han dado a entender que hay una lucha grande entre el pueblo de Dios y el enemigo, que conjuntamente con el equipo que él tiene a su favor está haciendo de las suyas en el pueblo cristiano. En el anterior mensaje vimos una de las puertas que nosotros le abrimos a Satanás para que él entre, y le cedemos el permiso, le concedemos el permiso para que entre y haga de las suyas en medio
de nuestras moradas. Hablamos de que la puerta que nosotros dejamos abierta es la del orgullo. Hoy quiero ver otras tres muy rápidamente, pero cada una de ellas tiene una manera específica de mostrar cómo el enemigo trabaja desde siempre y ha estado creyendo conjuntamente con sus demonios y espíritus cómo hacer para que los creyentes de Dios sean esclavizados. La primera que voy a mencionar hoy, que sería entonces la primera puerta en el día de hoy, es la iniquidad constante y continua. La iniquidad constante y continua. Ahorita leímos Juan 8 desde el verso 31 hasta el verso 37. Voy a volver a leer los versos 31 al 33. Dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Note que son creyentes. Les dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo pues dices tú, seréis libres? La iniquidad, amada iglesia, abre las puertas a los espíritus y a los demonios en nuestras vidas. Y debemos entender que la iniquidad está desde la misma creación, en el tiempo de la creación, cuando esa parte de los pecados que se dieron en el jardín del Edén empezaron a multiplicarse en todos y cada uno de los seres humanos. La iniquidad es perversa a los ojos de Dios. Y nosotros sabemos que formamos parte de una familia, de una generación que ha venido de otra generación. Y este versículo, este texto que acabo de leer, muestra una de las mejores ilustraciones de cómo personas creyentes están en esclavitud, porque están ciegos en servidumbre. Permítame reflexionar con ustedes y observe cómo el Señor le está hablando a los creyentes. Voy a repetir lo que acabo de mencionar. El verso 31 dice que Jesús entonces dijo a los judíos que habían creído. No le está hablando a personas no creyentes, a impíos. Le está hablando a creyentes, a hombres que ya habían decidido creer en Dios y en el Señor. Ahora, estos dos versículos nos muestran la declaración típica de los que en verdad están en esclavitud, pero no lo quieren reconocer. Ellos dicen: nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Es increíble escuchar esto de la boca de ellos, porque no sé si usted ha leído todo el Antiguo Testamento. Ellos fueron esclavos, y claro que fueron esclavos. De hecho, fueron esclavos de los egipcios, de los babilonios, de los griegos, de los asirios, de los madianitas, de los caldeos. Y me quedo sin tiempo para mencionar cuántos esclavizaron al pueblo de Dios. Y aquí, para una muestra mayor, aquí en este texto, en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, Juan testifica por el poder del Espíritu Santo que ellos estaban en los tiempos de los romanos, y de hecho los romanos tenían a los judíos esclavizados. Por tanto, una de las cosas que evidencian las personas que dicen ser creyentes y que tienen problemas con la parte espiritual es que niegan poder estar esclavizados por las tinieblas. Ahora bien, el diablo te habla diciéndote claramente: no te dejes engañar, ustedes son cristianos, nunca han estado endemoniados ni esclavizados.
Y Él lo va a hacer para que tú mantengas tu estatus, el confort de saber que eres cristiano, pero que tú no puedes estar siendo influenciado por demonios y espíritus. Y nada más lejos de la realidad. Cuando un cristiano hace este tipo de declaración como esta, está mostrando orgullo, soberbia, altivez y por ende la religiosidad que caracterizaba a los fariseos. Ellos eran esclavos y hoy hay cristianos esclavizados en muchas cosas. De hecho, el libro de Gálatas nos habla de las obras de la carne y cada una de ellas muestra prácticamente una forma en que el enemigo puede colocarnos los grilletes y esclavizarnos. Si usted examina todas las obras de la carne, son obras que Satanás maneja. Y si usted peca, usted es esclavo del pecado. Estas obras de la carne se manifiestan en usted y en mí y son la evidencia de una esclavitud escondida detrás de una religiosidad. Permítame leer los versos 34 al 36 del mismo libro de Juan en el capítulo 8. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. ¿Nota usted la iniquidad que sobresalta en estos textos? Los judíos creyentes tenían detrás de ellos una y otra generación que venía pervertida por el pecado y se encuentran con Jesús. Tienen ahora una relación con Jesús y con el Padre, pero todavía siguen jactándose de que son hijos de Abraham. Y Jesús en una ocasión les dice: si ustedes fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ustedes son hijos del diablo, porque las obras del diablo están haciendo. Esto nos lleva a entender muchas cosas. Si usted se da cuenta, la palabra está diciendo que todo aquel que comete pecado, el verbo cometer tiene mucha relación con el comprometer. Una persona que comete pecado constantemente y practica el pecado está comprometido con ese pecado, con esa acción. Y toda persona que está comprometida en pecar de una u otra forma está sin entender o entendiendo que está planeando todo lo que hace para pecar. Hay muchos ejemplos de personas que planifican su pecado. El solo hecho de ver a una persona que quiere asesinar a otra y planifica la forma de cómo matarlo, está diciendo exactamente eso. Pero cuando hablamos de el asesinar, recordemos que la palabra nos dice claramente que si nosotros solamente con una palabra totalmente negativa que hiere el corazón de otro creyente o de alguien, con eso ya estamos matando y no solamente haciendo uso de una palabra fuerte. ¿A dónde quiero llegar? Todos hemos pecado y todos entonces tenemos un grado de esclavitud con el pecado de una u otra forma. No hay nadie que pueda decir que no ha pecado, porque si lo dice ya pecó. La misma palabra lo dice. Por tanto, no nos podemos hacer los piadosos. El hacerte piadoso demuestra un poco de religiosidad en ti. Y eso era lo que Jesús detestaba en los fariseos. Tenemos que entender que hay alrededor nuestro una influencia de las tinieblas, de la oscuridad, que Satanás mismo está proveyendo como atmósfera alrededor de aquellos que quieren servirle al pecado. Al servirle al pecado se esclavizan. Acompáñenme a Romanos capítulo 8.
verso 6. Perdón, Romanos capítulo 6, desde el verso 16 al 17. ¿Lo tiene? Espero que me acompañe a leerlo. El título en mi Biblia dice Siervos de la Justicia. El verso 16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero el verso 17, mire lo que dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Qué nos está diciendo el Señor ahí? Tú tienes la decisión de decidir desde el fondo de tu corazón. Tienes la decisión de tomar una forma de escoger. O eres esclavo del pecado o eres esclavo de la justicia. Si tú practicas y te recreas en la práctica de los pecados, estarás siendo esclavo de ellos, por ende de aquel que los maneja. Pero si decides por aquella doctrina que has aprendido, que es la que nos predicaron de Cristo y la que vivimos, estarás siendo guiado hacia la justicia de Dios y entonces podrás ser esclavo de esa justicia que es para libertad. Jeremías nos dice algo mayor. En el Antiguo Testamento el profeta Jeremías dice a la altura del capítulo 7, verso 8: he aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, observe los verbos, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis: librados somos para seguir haciendo todas esas abominaciones. Observe el verso 11. Esto es una declaración profética de lo que hizo Jesús en el Nuevo Testamento. Dice: es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Como dije, esto fue lo que hizo Jesús a la entrada de la sinagoga, cuando vio en el templo que todos los mercaderes, los que estaban comercializando cosas alrededor del templo y dentro del templo, y volteó las mesas y repartió una palabra fuerte para reprenderlos y decirles que habían convertido la casa en cueva de ladrones. Yo sé que usted recuerda esta historia y esta narrativa que Jesús dio. Lo que quiero entonces pedirle es que lo aplique a este templo, y me refiero al corazón. Dios le ha dado libertad a usted. Dios le ha declarado a usted la libertad de todos los pecados, el perdón de todos ellos y la libertad para vida eterna. Pero en su corazón usted puede estar albergando muchos pecados y consintiéndolos de tal manera que pueda estar practicándolos para ir entonces convirtiéndose en un esclavo de ese pecado. Jesús quiere expulsar de todos nosotros esos ladrones que han venido salteando nuestra casa y asaltándola para robarla. Esto es lo primero que usted debe entender. La primera puerta que estoy mencionando hoy es la iniquidad constante. Esta iniquidad es el entendimiento suyo de que usted peca consecutivamente y sistemáticamente, aún sabiendo que está haciendo mal y no está haciendo nada por detenerlo. En segundo lugar, la segunda puerta que quiero mencionar hoy es la enfermedad constante y continua. La palabra nos habla de que esta también es otra puerta. Una de las áreas a las que los espíritus les gusta ingresar para hurtar e incluso matar
es la de la salud. Yo puedo hoy testificar de que eso es cierto. Es una puerta que le abrimos al enemigo de muchas formas. Le quitamos los cerrojos desde adentro y la dejamos libre para que Él pueda ingresar y trabajar en nuestra vida, en nuestro interior, y hacer cosas que deterioran nuestra vida, nuestra salud. Ellos saben, los demonios y los espíritus saben que deteriorando tu salud podrán hacer que el propósito de Dios se detenga o se atrase. Y es posible que si usted está pasando por ahí, por una enfermedad constante y continua, crónica, haya una puerta que usted desconoce y un espíritu de enfermedad esté atormentándole. Acompáñeme a Lucas capítulo 13, verso 10 y se dará cuenta. En mi Biblia el título dice: Jesús sana a una mujer en el día de reposo. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó. Esto es algo irregular porque casi siempre las personas buscaban a Jesús, pero en este caso note que es Él el que la llama. ¿Por qué? Porque está dentro de la sinagoga, está dentro de ella en el día de reposo. Por tanto, ella era parte de la familia de los que habían creído, de aquellos que estaban buscando de Dios. Ahora, cuando Jesús la vio y la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados y no en día de reposo. Note cómo hacen los fariseos y los hipócritas, porque esa es la forma de trabajar a aquellos incautos. Parte de la verdad la dicen, pero agregan lo que ellos quieren poner. Pero note el verso 15. Entonces el Señor le respondió y dijo, tratando de congraciarse con él y de ganárselo como amigo. No, le dijo: hipócrita. Hipócrita, le dijo tal cual las cosas son. Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Este es otro texto bien importante que nos muestra cómo la enfermedad constante y continua se puede convertir en una puerta que le fascina a los demonios y a los espíritus para tener a alguien con propósito de Dios totalmente ligado, atado. Este es el caso de esta mujer. Ahora bien, es posible que si usted está pasando por ahí, como dije ahorita, haya abierto una puerta al Señor, una puerta que usted desconoce. Lo bueno de esto es que es algo espiritual y por ser espiritual puede tratarse de manera espiritual. Le está causando entonces algo natural por lo espiritual. Pero si tiene raíces espirituales, Jesús podría encargarse de esa enfermedad y sanarlo. Es importante que leamos entonces Deuteronomio capítulo 28 porque nos explica algo poderoso con respecto a esto. En el capítulo 28 de Deuteronomio, a la altura del verso 58, dice:
si no cuidares de poner por obras todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tus descendientes, plagas grandes y permanentes, y enfermedades malignas y duraderas. Y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Usted me ha escuchado decir, al igual que a nuestro pastor Hernán, esta frase que es muy célebre. Aquellos que no quieren entender cómo es la vida cristiana por revelación, Dios los puede llevar a entenderla por humillación. Y si no entran en el razonamiento y cambian su manera de ser para Dios, entonces podrían entrar a entender por trituración. Y Dios sí puede hacerlo. Esto tal vez no rime con tu teología, pero te acabo de dar una muestra de que es posible que Dios permita e incluso pueda influenciar tu vida a través de una enfermedad. Ahora imagínese si usted le está dando la puerta, abriendo la puerta, la oportunidad al enemigo para que lo haga. Cualquiera que está viviendo una enfermedad difícil, entonces debería preguntarse si en verdad ha hecho esto posible por causa de algo que en su andar diario pudo haberlo hecho o viene de atrás. Ahora, si ustedes no van a caminar conmigo, prácticamente les está diciendo el Señor, entonces abrirán una puerta a la enfermedad. Es lo que yo estoy entendiendo de esto. Dios quiere que tú camines con Él. Dios quiere que tú seas libre y que hagas uso de esa libertad en Él. Pero, si Él está viendo de que en verdad no estás caminando como Él quiere que camines, no estás buscándolo como Él quiere que lo busques, no vives como Él quiere que vivas de manera digna, entonces es posible que Él en su voluntad permisiva pueda permitir cosas como esta. Ahora permítame mostrarles algo a través de las Escrituras en el Nuevo Testamento que se relacionan con este tipo de sanidad por la opresión del enemigo, por causa de la opresión del enemigo. Acompáñenme a Hechos 10, capítulo 10, verso 38. A esta altura, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, verso 38, dice la palabra, escuche bien. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Está hablando de Pedro cuando desde el verso 34 dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y está mostrando que Dios es el que tiene el poder para hacer que todo oprimido por el diablo sea liberado. Asimismo, Él espera que tú entiendas que la libertad solamente la puedes obtener en Él. Por eso Juan 8, a la altura del verso 36 dice, por tanto, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Más adelante en Hechos 19, a la altura del verso 11 y 12 dice, está hablando Pablo en Éfeso, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Escuche bien,
porque es importante entender que de esto no podemos convertir el texto como doctrina. Simplemente que había tanto poder en el apóstol Pablo en esa época que toda la unción que Dios estaba derramando sobre él se estaba dando incluso en elementos que él usaba y que lo acompañaban. Y que al poner esos elementos, esos paños sobre los enfermos, ellos eran sanados de esas enfermedades, y especialmente dice, y los espíritus malos salían. Si usted se logra dar cuenta, las personas de las que se habla en estos textos estaban enfermas, pero cuando Jesús viene a ellos, el poder de Dios viene a ellos, sea a través de uno de los apóstoles o en el caso en el que Jesús sanó a más de uno personalmente. Usted puede darse cuenta que hay un poder que proviene de Dios y que es lo que hace que las personas sean sanadas. Nosotros solamente somos instrumentos, canales de bendición. Ahora, lo que me llama la atención particularmente es que los espíritus se alejaban de ellas. Quiere decir que en paralelo ciertas enfermedades se asocian a ciertos espíritus. Casi siempre, no puedo decir que siempre, pero casi siempre hay una asociación entre cierto tipo de enfermedades a problemas espirituales, a opresión espiritual o a iniquidades, como lo estábamos viendo antes. Es así entonces que me gustaría tal vez puntualizar en algo que yo he vivido personalmente. En mi proceso de salud, muchos de ustedes lo conocen, yo le pregunté al Señor en más de una ocasión: Señor, ¿ha habido una puerta abierta en mi vida? ¿He hecho yo algo? ¿He contribuido yo en algo para que esto se manifieste de esa manera en mi vida? Y créame, el Señor respondió claramente: sí. Y cuando yo le pregunté, muéstrame entonces de dónde viene eso, la respuesta fue clara. Y Él me mostró que en tiempos yo viví en amargura, en tristeza y en melancolía profunda. Esto trajo consigo la opresión que muchos espíritus, la parte espiritual se me estaba presentando de tal manera que yo sentía mucha opresión alrededor mío. Creo que yo he sido liberado en gran manera porque he reconocido que hubo parte de mí que contribuyó a esto. La forma como he sido tratado por los médicos, y los médicos no explican cómo puedo yo estar hoy en medio de esta situación que nos acompaña con la pandemia. ¿Cómo puedo estar yo en pie haciendo lo que hago y viviendo como estoy viviendo? Muchos médicos han quedado asombrados porque mis pulmones y mi corazón, estaban totalmente destruidos según ellos, pero funcionaban de una manera sobrenatural. En este proceso en el cual me han ayudado personas como el pastor Hernán, el pastor Luis, el pastor José Luis Redondo, todos ellos han contribuido en guiarme hacia el entendimiento de muchas cosas espirituales que estaban alrededor mío, de mi familia y especialmente en mi mente y en mi corazón. Es necesario que usted entienda que todo lo espiritual repercute en nosotros de una u otra forma. En mí se manifestó a través de mis pulmones y mi corazón. Sin embargo, hoy lo raro es que nadie puede entender cómo durante 55, 56 años yo nunca estuve enfermo casi de absolutamente nada. Mi esposa me decía que ni una sola gripa me daba. Pero de repente se manifestó desde hace 2 años y medio todo esto y desató una serie de cosas que necesitaban ser expuestas para poder verdaderamente ser libre. Hay muchas personas
que creen que la enfermedad puede ser normal para ellas y que entonces se acostumbran a vivir con ella como si fuese necesario tenerla. Y yo te digo desde mi experiencia, desde lo que yo he vivido, que realmente eso no es así. Tú puedes ser libre de cualquier opresión, sea espiritual o física, manifestada en tu salud a través de la libertad que Cristo nos puede dar. Él lo dijo claramente en su palabra, que por sus llagas seríamos nosotros totalmente sanados. Es así como hoy gozo de la bendición de poder estar trabajando para Dios, entendiendo que había un propósito grande en mi vida para seguir trabajando para Él, sirviéndole a Él. Pero el enemigo no quería y aprovechó todo lo que yo tenía en mi corazón desde niño, la amargura, el resentimiento y todo aquello que fue guardándose en mi corazón y en mi mente para poderlo usar en mi contra y manifestarlo físicamente. Yo creo en la sanidad y creo entonces que si le abrimos esta puerta al enemigo, él entrará, porque una enfermedad constante, continua, nos puede llevar a la muerte. Ahora bien, en tercer y último lugar, creo que la gran puerta que nos queda es la influencia constante y continua. Y quiero traer otro ejemplo de la Biblia que es importante conocer. Acompáñenme por favor a Marcos capítulo 7. En este caso voy a hablar de una historia que usted conoce, pero que quiero puntualizar para que podamos entender más allá de lo que imaginamos. El capítulo 7, verso 24 nos dice, en mi Biblia está el título La fe de la mujer sirofenicia. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Está hablando de Jesús. Porque, el verso 25, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esta historia tiene su paralelo en el libro de Mateo, capítulo 15. Si usted quiere profundizar más, puede leer esa parte a la altura del verso 21 del capítulo 15 de Mateo. El versículo entonces 28 nos dice, respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Escuche bien lo que quiero decirle, porque aquí se centra el corazón de este mensaje. Debemos entender, en primer lugar, que esta mujer no era judía, era griega, y específicamente era sirofenicia. Aquellos que están familiarizados con la parte geográfica e histórica de la Biblia sabrán que esto de Sirofenicia tenía que ver con dos zonas importantes, con dos representaciones importantes, dos influencias importantes, Ciro y Tiro. Estas dos naciones, estas dos influencias y gobiernos eran totalmente opuestos. La región de Tiro es Fenicia y la región de Ciro era Siria. Y antiguamente, entonces, Tiro, que era aquí nombrada como Fenicia, era la antigua Canaán de los semitas y era considerada como la sede principal del paganismo. De hecho, se va a sorprender cuando le diga que ahí fue donde nació la gran reconocida, entre comillas, Jezabel, la esposa del rey Acab.
Ciro viene de Siria y esto, escúcheme bien, significa orgullo y altivez. Estas cosas debemos entenderlas. Hoy tenemos, en la iglesia creyentes que viven en esta mezcla, son orgullosos porque creen que pueden jugar con lo oculto sin que les afecte. Muchas personas llegan a Cristo, pero no sueltan sus costumbres paganas, sus tradiciones paganas. Todo aquello que sus padres, sus abuelos enseñaron y que ellos esperan estar repitiendo de generación en generación. Muchos dejan ver, incluso ven con sus hijos cierto tipo de películas, caricaturas que tienen una influencia terrorífica y espiritual y mantienen, como dije, ciertas costumbres familiares paganas que sus hijos las practiquen. Todo esto tiene que ver con una influencia constante y continua que opera de lo que nosotros venimos. Nuestras familias, nuestras culturas tienen mucho que ver con esto. Todo lo que es brujería, hechicería, cartas e incluso algo tan simple como muchos lo ven, el Halloween, la celebración de ciertas fiestas paganas. Dentro del pueblo creyente, católico o cristiano, se ve mucho hoy. Y después nos estamos preguntando por qué existen ciertas cosas en nuestros hijos o comportamientos en ellos. La mujer sirofenicia tenía una hija que era víctima de esa puerta abierta por sus antepasados. Acompáñeme a Deuteronomio capítulo 18 y me gustaría que pudiéramos leerlo para entender algo más. Note lo que Dios dice con respecto a eso. Y muchos creen que esto es muy simple y no deberíamos ni siquiera hablar de ello, pero precisamente eso es lo que el enemigo quiere hoy. Capítulo 18 de Deuteronomio, a la altura del verso 9, en mi Biblia dice amonestación contra costumbres paganas. Note que la palabra costumbre en el título aparece. Verso 9. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quienes practiquen adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quienes consulten a los muertos. Aquí voy a hacer un paréntesis. Dentro de la tradición de donde nosotros venimos, la gran mayoría, esto de consultar a los muertos es muy natural y común, pero no es bueno, no es correcto. De hecho, se rinde mucho culto a las ánimas benditas y no tienen ni idea lo que están abriendo como puerta a la oscuridad sobre sus vidas. Y el verso 12 nos dice la razón, el por qué. Observe cómo dice: porque es abominación para con Dios cualquier cosa y cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Note el verso 13 y el 14. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Es un texto bien específico, pero que no muchos quieren entender y mucho menos obedecer. Ahora bien, la mujer sirofenicia fue a pedir liberación por su hija, mas Jesús declaró a la altura del verso 27 en Marcos, volvamos ahí, dice el verso 27. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los
perrillos. Esta declaración que Jesús hizo, era necesario entender que primero estaban los hijos a los que Él vino y luego a los perros. Pero suena fuerte esta declaración de perros, pero cuando usted se familiariza con la lectura bíblica, entenderá que esto era muy común en aquellos tiempos. Y quiero explicarlo por qué. Esta declaración que Jesús hace tiene un lenguaje bíblico específico, muy significativo. Acompáñeme a Apocalipsis para que se dé cuenta cómo desde el Antiguo Testamento Dios a través de Juan nos muestra por el Espíritu lo que esto significa. Capítulo 22 de Apocalipsis, verso 14, dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas, note el verso 15 por favor, mas los perros están fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Aquí no se está refiriendo a los dálmatas o a los boxers o a los rottweiler que están afuera. Esa no es la explicación de esta palabra. Está hablando de cómo se veía en el Antiguo Testamento e incluso en un futuro próximo se pueden ver aquellos impíos que definitivamente decidieron no estar en Dios, con Dios y por Dios. Mas los perros estarán fuera. Es una declaración fuerte, muy fuerte, pero muy clara, que especifica que para Dios eso es totalmente abominable. Ahora, si quiere verlo aún más en el Nuevo Testamento, acompáñeme a Filipenses capítulo 3, en el verso 2. Voy a leer desde el verso 1. Está hablando el apóstol Pablo a los filipenses en el capítulo 3 y dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Esto quiere decir que es bueno que usted oiga varias veces lo que Dios quiere decirle, porque no debería ser molesto para los que lo decimos, aunque para los que lo oyen pueda molestar. El verso 2 es al que me quiero referir. Dice: guardaos de los perros. Guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y da la razón en el verso 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Verso 2 comienza diciendo: guardaos de los perros. Note que en el Nuevo Testamento esta expresión nuevamente aparece. Era común entonces que Jesús le pudiera decir a esta mujer que no era el momento de entregarle a ella lo que era de los hijos. Sin embargo, debemos acotar algo bien importante. Está claro que Jesús se refería a los perdidos, que no quieren ser encontrados. Aquellos que incluso ingresando a las iglesias, creyendo que tienen comunión en la familia cristiana, viven como si no lo fuere. Pero la pregunta que surge entonces es: si la liberación es primero para los hijos, no para los perros, entonces ¿por qué creemos que los hijos no pueden estar esclavizados? Esto contesta la pregunta desde el inicio del mensaje. ¿Puede un creyente estar esclavizado? La respuesta sigue siendo sí.
Y es posible que usted esté siendo esclavizado, esté esclavizado y aún por su orgullo no quiera reconocerlo, o aún por su ignorancia de todo esto no sepa que lo está, y se pierde la bendición de ser verdaderamente libre. Jesús le llama el pan de los hijos es la liberación, y leyendo el texto correctamente es la liberación de los hijos. La liberación, perdón, es el pan de los hijos. Es necesario entender que como iglesia necesitamos vivir en libertad, pero no la libertad que muchos pretenden de querer hacer lo que exactamente quieren, cuando quieren, porque quieren. Eso no es libertad. Recordemos que libertad es el derecho que tú tienes de escoger a quién te pueda gobernar. Libertad es lo que tú tienes por derecho de escoger quién te gobierne. Y si tú deseas que te gobierne el pecado, tendrás esa libertad, pero serás esclavo del pecado. Y si sigues siendo esclavo del pecado, entonces el único que te podría libertar es Jesús. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esto nos debe llevar a entender definitivamente que tú debes creer en el Mesías, en el regalo de Dios para tu salvación, el enviado de Dios para salvarte, aquel que fue entregado como sacrificio vivo para morir en la cruz por ti y pagar por tus pecados y los míos. Esta mujer logró esto, y lo logró porque Jesús le dijo: por estas palabras que tú has dicho, has obtenido el milagro y la libertad de tu hija. Esto quiere decir que esta mujer se humilló. Ella incluso se autonombró como perrillo, lo aceptó y dijo: sí, Señor. Pero incluso los perrillos podemos estar debajo de la mesa esperando que caigan migajas de pan. Hoy hay una lluvia de pan sobre ti. El pan de la liberación. La liberación tuya como hijo está al orden de este día. Esta mujer se humilló dándole un ejemplo a los que eran hijos y que no entendían. Porque alrededor estaban los discípulos y aquellos que estaban escuchándole. Esta mujer que era griega, sirofenicia, y que no tenía ningún derecho, asumió una posición de humildad. Se humilló delante de aquel que sí podía y declaró: sí, Señor, tú tienes razón, pero los perrillos reciben migaja debajo de la mesa y son saciados. Por causa de su humildad, de su autohumillación, ella recibió la bendición. Iglesia, el enemigo está muy interesado en mantener al mayor número posible de creyentes esclavizados. Voy a repetirlo. El enemigo está muy, pero muy interesado en mantener al mayor número de creyentes esclavizados, porque teniéndolos esclavizados los podrá acusar y podrá detener el propósito de ellos en Dios. Podrá incluso eliminarlos de tal manera, anularlos de tal manera que no van a estar sino siendo una persona que se sienta, oye y así se va. Tal vez sea tu caso. Tal vez llevas años viniendo a la iglesia, tal vez llevas años asistiendo como creyente a una congregación, pero sigues tal cual, hundido en tu pecado. Este es un día de oportunidad, varón o mujer que me estás escuchando y me estás viendo. Yo creo que vale la pena entonces entender que enorgullecerte ante el hombre
Es la puerta que es la puerta ante el enemigo, que no desperdiciará el enemigo para destruirte. Pero humillarte ante Dios es la puerta a la liberación, y Dios la aprovechará para liberarte. Estas últimas palabras son importantes porque depende de ti. O tomas la decisión de abrirle la primera puerta del orgullo al enemigo y dejar que él haga lo que tenga que hacer y sabe hacer desde los tiempos en que dejó de ser lo que era y se convirtió en Satanás. O decides hoy abrirle la puerta al Señor, la puerta de la liberación, y tomar el pan de vida, aquel que te puede liberar. Yo he venido haciéndolo como lo dice la palabra, entendiendo que el pan de los hijos es la liberación. Y todos los días, escúcheme bien, todos los días como del pan de esa liberación. Porque todos los días voy y me humillo ante Él, humillo mi carne, busco los versículos no para justificar mi carne, sino para maltratar mi carne y decirle a la carne: sujétate, porque no me vas a convertir en esclavo. Hoy le doy gracias a Dios porque mi recuperación, mi sanidad ha sido dada por Dios. Debo cuidarla, debo mantenerla, debo estar guardando todo aquello que Dios me dio, porque debo permitirle al Espíritu Santo que habite en mí, para que nada, absolutamente nada de las tinieblas quiera habitar en mí. Recuerde el versículo que dijo Jesús en Juan 14:30. El enemigo viene contra mí, pero no haya nada en mí. Hoy te hago esa pregunta: ¿el enemigo vendrá a ti y encontrará algo de él? Porque si él encuentra algo en ti, entonces tendrá la potestad, la libertad para asumir que tú le estás cediendo el trono de tu corazón, el espacio de tu casa, de tu morada, y entonces no podrás ser libre. Te pregunto entonces finalmente: ¿deseas ser verdaderamente libre? Hay una única forma, y quiero desafiar a toda la iglesia, a todos los que estamos, porque así como el primer versículo que leímos mostraba que Jesús estaba refiriéndose a creyentes, judíos creyentes que estaban ahí, hoy le estoy hablando a creyentes, cristianos creyentes en Dios, que han creído en Él y que posiblemente estén atados, esclavizados en algún área de su vida. Si es así tu caso, yo te invito a que hoy hagas esta oración conmigo, para que cerremos este tiempo en libertad, para que verdaderamente, como dice su palabra, seas lo que Dios dice que eres: libre. Quiero repetir exactamente esos versículos para orar. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, que comete pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, mas el Hijo queda en la casa para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Quiero que inclines tu rostro ahí donde estás, y estás con tu familia, en el lugar donde te encuentres, y te unas en oración, y haz esta oración con todos los que te acompañan. Repite después de mí, por favor. Amado Dios, te doy gracias por la palabra que hoy acabas de poner en mí. Hoy recibo, Señor, mi libertad, porque hoy decido recibir a Cristo. Porque si el Hijo me libertare, seré verdaderamente libre. Hoy quiero renunciar al pecado. Renuncio al pecado, Señor, y te entrego todos y cada uno de ellos.
para que seas tú, Señor, perdonándome, liberándome de ellos. Sé tú, Señor, en medio de esta conversación que hoy tengo contigo. Hoy quiero que seas tú, Señor, tomando mi vida, el control de mi vida, Señor, y que desde mi corazón gobiernes todo lo que queda de ella. Que seas tú dándome perdón y salvación y vida eterna. Hoy declaro que Cristo es mi Señor y Salvador. Hoy declaro que renuncio al pecado y no voy a ser más esclavo, sino hijo. Porque si el Hijo me libertare, verdaderamente libre seré. Te doy gracias, Señor, por este tiempo que me has permitido tener. Gracias por tu palabra y gracias por la bendición de poder ser una criatura nueva. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Iglesia, gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos en este tiempo. Quiero ofrecerle disculpas si estamos presentando problemas en las transmisiones. Hemos tenido dificultades en la parte del internet para poder transmitir correctamente. Por eso le estoy pidiendo que si usted ha escuchado, ha visto este mensaje, nos pueda escribir, enviar un mensaje de que está recibiendo esta palabra y saber desde dónde nos escucha, desde dónde nos ve. Oramos para que esta palabra de libertad esté en tu corazón. Quiero bendecirlos, saludarlos desde este lugar y pedirles que se cuiden, que se guarden, que mantengan su vida guardada en Jesús. Dios les bendiga a todos. Amén.